Voy a hablar hoy de lo que es una argumentación ética. Primero hay que aclarar, por supuesto, lo que es una argumentación. O sea, una argumentación siempre es la relación de unas determinadas proposiciones, unos determinados enunciados que llegan a una conclusión. Partimos de estos enunciados que son las premisas, que son afirmaciones que damos por verdaderas, y a partir de aquí llegamos a una conclusión. Por lo tanto, la argumentación siempre aporta una cosa nueva, que es la conclusión. En la argumentación siempre se establece una relación entre conceptos. Es decir, cada enunciado, cada proposición son varios conceptos que relacionamos entre sí para hacer una afirmación o una negación. Es importante que los conceptos tengan el máximo de claridad para saber de qué estamos hablando. Por lo tanto, cuando hacemos una argumentación ética, por ejemplo, yo digo, han matado a tal persona por la pena de muerte, esto es una afirmación. Bueno, evidentemente tengo que decir dónde, aclararlo, pero es una afirmación, que esto será verdadero o falso. Y entonces yo digo, la pena de muerte es injusta, por lo tanto, conclusión, es injusto este acto de ejecutar a esta persona. La segunda proposición, evidentemente, alguien dirá que no es verdadera ni falsa, porque decir que la pena de muerte es injusta, que es algo de lo que partimos, puede ser sustituida por la contraria y difícilmente lo podremos decidir en términos de verdad y de falsedad. Por lo tanto, aquí entramos en otro aspecto de la argumentación ética, que es una argumentación axiológica, una argumentación que tiene que ver con valores, con principios, con normas. Por lo tanto, siempre hay alguna de las premisas, en este caso la segunda, que implican una postura y por lo tanto aquí la discusión estará en torno, digamos, a esta postura, es decir, a estos valores. Por lo tanto, entraríamos aquí en otro tipo de argumentación, pero claro, al final siempre llegaríamos a un punto en el cual, a nivel de valores, siempre hay un punto de partida, y esto es una decisión ética. Es decir, yo puedo decir finalmente que por la Declaración Universal de Derechos Humanos estoy en contra de la pena de muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué defiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Por qué defiendo? Entonces podríamos ir a otro tipo de valores, que serían los principios. Serían pues la dignidad de todo ser humano, la igualdad de derechos, la libertad, la fraternidad. Es decir, de alguna manera, vamos a ver, lo que no podemos hacer es entrar en un debate circular. En una argumentación ética, si estamos partiendo de la base de que hay unos principios y unos valores comunes, aquí es posible, digamos, el diálogo. Si no estamos partiendo de principios y valores comunes, en todo caso, la argumentación es por qué defendemos unos determinados valores o por qué defendemos unos determinados principios. Pero esto ni tiene que ser algo subjetivo, ni tiene que ser algo objetivo. Es decir, ¿por qué no puede ser subjetivo? Porque si cada cual defiende su propia argumentación y defiende sus propios valores, es imposible que con esto lleguemos a una buena manera de vivir en convivencia. Esto es una cosa que ya marcó un filósofo muy importante del siglo XIX, que era John Stuart Mill. Y lo que planteó John Stuart Mill, ¿qué era? Bueno, que independientemente de las preferencias singulares, independientemente de las preferencias particulares o culturales, es decir, independientemente del tipo de vida que yo quiera llevar,
que sería una ética singular, independientemente de los valores culturales desde el punto de vista axiológico, por ejemplo, ser de una determinada religión, independientemente de todo esto, hay que buscar unos principios éticos que sean universales. Y estos principios éticos universales, ¿por qué tienen que ser universales? Porque es lo mejor para todos. Y evidentemente, si alguien tiene un planteamiento racista y dice, no, es que yo no defiendo lo mejor para todos, sino para mi raza, pues aquí se acaba. O sea, aquí hay que ver que aquí evidentemente hay dos planteamientos diferentes, pero desde el punto de vista que nosotros defendemos un Estado de Derecho, que también es una opción, o defendemos lo mejor para todos, pues el racismo queda excluido. Pero esto es una decisión. No son cosas, ni deben ser cosas subjetivas, porque es algo que nos importa a todos, porque es la manera como regulamos nuestras normas de convivencia. Por lo tanto, no hay que dejarlo a lo subjetivo, mientras sí que hay que dejar a lo subjetivo las cosas que hacen referencia a mi vida, que no afectan a los derechos de los otros. Hace falta un derecho común, pero también que posibilite una ética singular. Por lo tanto, si estamos hablando de unos principios que deben ser universales, estos principios deben ser para todos y para el progreso de todos. Y son principios, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos en su conjunto. Otra cosa es que se pueda discutir un determinado artículo, un determinado planteamiento, pero el buen planteamiento son estos principios de partir de la necesaria dignidad de todo ser humano, partir de la igualdad de derechos, de las libertades y de una cierta fraternidad, ¿no?, entre los humanos. Es decir, una cooperación, un sentimiento de humanidad con respecto a los otros. Esto me parece un buen punto de partida. Y quizás este punto de partida pues bueno, se puede resumir, digamos, desde el punto de vista ético, en lo que dice un filósofo interesante de nuestra época, que es Axel Honneth, que es una ética del reconocimiento. O sea, la base de la ética es el reconocimiento del otro como un sujeto como tú mismo. Esto también lo decía Kant. No puedes utilizar a los otros como medios, los tienes que utilizarlo como fines. Por lo tanto, podemos hablar de una argumentación ética para llegar a una conclusión respecto a si un acto está bien o está mal a partir de unos principios compartidos, o si no, podemos hacer una argumentación ética que, o mejor dicho, una argumentación que no será tanto una argumentación ética, sino una argumentación que defiende una determinada ética, ¿no? Pero siempre tiene una cierta circularidad. Es decir, hay algo de racionalidad, evidentemente, en la argumentación ética. Hay algo que tiene que ver con los hechos, pero ni es una argumentación lógica, ni es una argumentación empírica. O sea, la argumentación ética no lleva a una conclusión respecto a los hechos, y la argumentación ética tampoco es algo que podamos deducir de manera lógica, porque siempre hay una elección de principios. Y esta elección de principios, como he dicho al principio, no tiene una base objetiva tampoco, mejor dicho, he dicho que no tenía una base subjetiva porque no puede ser algo que dependa de la preferencia de cada cual, pero tampoco no es objetivo, porque no es un hecho, es algo que decidimos y por lo tanto no es ni subjetivo ni objetivo. Entonces, ¿cómo es? Es intersubjetivo, son los sujetos humanos que discutiendo, deliberando, aprendiendo de sus experiencias históricas, llegan a unas determinadas conclusiones. Que esto, lo mejor que se ha conseguido a este nivel, es la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cuándo ocurre? Pues cuando los dirigentes de los países europeos, después de haber desencadenado dos guerras mundiales, dos guerras en Europa que se transforman en mundiales, ven la necesidad de una reflexión profunda, radical, para impedir que esto vuelva a suceder. Y por lo tanto, aquí está la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas,
con países también no europeos, y aquí viene esta Declaración Universal de Derechos Humanos que de alguna manera yo creo que, aunque muchos dicen que sea una cosa eurocéntrica, occidental, pues en principio no es así, porque participan asiáticos, participan africanos, que quizás los presupuestos teóricos vengan más de lo que sería nuestra tradición europea. Es posible, pero esto no es lo que importa. Lo que importa es la utilidad, la efectividad desde el punto de vista de este progreso humano. O sea, de una ética que sirva para que todos los humanos podamos vivir mejor y podamos progresar.